chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Funko. Soy Funko y en el video de hoy estaremos jugando Escapa del Funk Velocidad. Si se preguntan por qué no se escucha música del funk, porque literalmente el juego se trata de funk, es por el copyright, porque si dejo que suene la música del funk, me van a bajar el video y ya. Pero lo que se trata es que hay etapas y todo esto. Cuando tengas velocidad, aquí tienes que recoger una y después tienes que pasar por estas chicas que también tienen velocidad. Pero quién sabe cómo me mataron. Ahora hay que ponerse en zona, chicos. Y también con este cofre para 10.000 de velocidad tienes que darle like al juego y unirte al grupo del creador. Hay que entrenar duro. Hay que entrenar duro. No, lo siento si el video les parece muy aburrido porque no tenga la música del funk, porque entiéndanmelo, porque si son canciones de funk populares o populares. Ya, después de entrenar un rato, tenemos que hacer un poco de parkour. Esto. Y después nos va a seguir estas chicas. ¿Cómo me mataron? Esto consiste de aquí. Uy, es muy alto. Aquí tienes que saltar, pero para mí es muy difícil saltar. O sea, se puede, sí. Yo soy noob y no puedo saltarlo. Sí, también. Y por eso no llego al otro lado. Y más etapas y todo eso. Y yo soy nivel 25. Y ya pues. Y cuando yo soy nivel 25, tengo que renacer. Y hoy pienso subir este video. Hoy es 27. Aparte de este video, pienso subir un video jugando adivina los memes. Pero claramente creo que tampoco voy a poner la música porque después por el copyright me van a bajar el video. Entonces no quiero que eso pase. ¿Me entienden? Eso es muy triste que te bajen un video por música de un juego que las canciones son populares. A ver, intentemos ahorita. No, esto no hay campeando.
sombrero. Bien, y ahora no corro tanto. No me caí. F. Puedo ganar mucha velocidad haciendo esto. Sí, oigan, esto es un ejercicio. Sí. A ver, pongámonos acá en la caminadora un rato. Bien, ya estamos en nivel 10. Chicos, ya somos nivel 11. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse,